A ver si sirves para algo más que limpiar pisos, pinta este cuadro ahora mismo frente a todos nosotros. La voz profunda, resonante y deliberadamente cruel del coleccionista millonario Damián Valenzuela resonó dramáticamente por toda la Galería de Arte Contemporáneo Solstice, uno de los espacios culturales más exclusivos, rigurosamente selectivos y prestigiosos de toda la ciudad metropolitana, donde pinturas de artistas reconocidos internacionalmente se vendían rutinariamente por cantidades que superaban los 5 millones de dólares en subastas privadas nocturnas, reservadas exclusivamente para élite adinerada más selecta que incluía magnates industriales, herederos de fortunas familiares antiguas, ejecutivos de corporaciones multinacionales y celebridades internacionales que coleccionaban arte como inversión y símbolo de estatus cultural sofisticado. Su carcajada cruel, calculada específicamente para maximizar humillación pública y entretenimiento a costa de dignidad ajena, hizo eco penetrante contra las paredes blancas inmaculadas perfectamente lisas de 10 metros de altura, mientras señalaba con gesto teatral exagerado y profundamente despectivo al hombre de exactamente 38 años de edad, vestido con uniforme azul desgastado y manchado de conserje nocturno que estaba trapeando silenciosa y discretamente el piso de mármol Carrara, importado directamente de canteras italianas famosas en esquina menos visible de Galería Masiva, tratando desesperadamente de volverse completamente invisible durante evento exclusivo de subasta nocturna al que definitivamente no pertenecía según jerarquías sociales rígidas que gobernaban mundo de arte de élite. Los coleccionistas de arte presentes esa noche de viernes específica, aproximadamente 45 individuos extremadamente adinerados con patrimonio neto colectivo que superaba fácilmente 2.000 millones de dólares, todos vestidos impecablemente en trajes de diseñador italiano hechos a medida por sastres exclusivos en Milán y Roma que costaban individualmente entre 8.000 y 20.000 dólares, y vestidos de alta costura francesa de casas como Chanel, Dior y Valentino, que frecuentemente costaban más de 30.000 dólares por pieza individual, sin incluir joyería de diamantes y piedras preciosas valorada en cientos de miles. Intercambiaron miradas profundamente incómodas y visiblemente tensas entre ellos, mientras sostenían copas de cristal Baccarat francés, hecho a mano valoradas en 500 dólares cada una llenas hasta borde apropiado con champán Dom Perignon Vintage de 1.000 dólares, la botella que Galería proporcionaba generosamente durante eventos exclusivos para clientela más importante. Victoria Ashford, la curadora principal y directora artística de Galería Solstice, mujer elegante de 52 años, con maestría en Historia de Arte de Universidad de Colombia y 30 años de experiencia trabajando en mundo de arte internacional más prestigioso, conocida tanto por su gusto impecable y ojo excepcional para identificar artistas emergentes importantes como por sus conexiones extensas con coleccionistas, museos y artistas más influyentes globalmente, se quedó literalmente paralizada en estado de shock visible, su rostro poniéndose pálido de horror genuino, ante comportamiento tan grotescamente inapropiado, insensible y socialmente cruel de uno de sus clientes más económicamente valiosos, pero no se atrevía a intervenir directamente o contradecir a Damián públicamente, porque él personalmente gastaba consistentemente más de 3 millones de dólares anualmente en adquisiciones de arte contemporáneo de su galería durante últimos 8 años, representando aproximadamente 20% de ingresos totales anuales de galería, y una sola palabra pública de desaprobación o crítica de su comportamiento podría potencialmente resultar en pérdida catastrófica de ese cliente crucial y posiblemente arruinar reputación de galería completamente en círculos extremadamente pequeños e incestuosos de coleccionistas de arte de élite, donde chismes viajaban instantáneamente y lealtades podían cambiar caprichosamente. Y Roberto Méndez, de exactamente 38 años de edad cronológica según su acta de nacimiento que todavía guardaba cuidadosamente en caja de zapatos en su habitación pequeña junto con otros documentos importantes de su vida, con su uniforme azul industrial de conserje mostrando manchas húmedas oscuras visibles de productos químicos de limpieza industrial fuertes que había estado usando meticulosamente durante turno nocturno estándar de 8 horas y media que comenzaba invariablemente a las 10 de noche cuando Galería cerraba oficialmente sus puertas al público general y terminaba teóricamente a las 6:30 de mañana, aunque frecuentemente se extendía hasta las 7 o 7:30 cuando había eventos especiales nocturnos que requerían limpieza adicional extensa, con sus manos visiblemente callosas, agrietadas dolorosamente, y enrojecidas permanentemente de literalmente miles de horas acumuladas durante años de trabajo manual, repetitivo duro sumergiendo manos en agua con químicos fuertes y manipulando herramientas de limpieza ásperas, con su rostro mostrando arrugas prematuras profundas especialmente alrededor de ojos y frente de años acumulados de preocupación económica constante, estrés crónico de vivir siempre al borde de insolvencia financiera,
y cansancio físico acumulado de décadas de labor física agotadora. Sintió física y emocionalmente con intensidad visceral casi insoportable, como todas las miradas penetrantes, juzgadoras y profundamente condescendientes de aquella sala masiva llena hasta capacidad de riqueza, privilegio y poder social concentrados se clavaban simultáneamente en él como literalmente docenas de cuchillos extremadamente afilados diseñados específicamente y maliciosamente para cortar, desgarrar y destruir completamente dignidad humana básica. Pero Roberto Méndez aún no sabía absolutamente nada de lo que estaba a punto de suceder dramáticamente en próximas 2 horas cruciales, ni cómo este momento singular de humillación pública devastadora y aparentemente definitiva se transformaría completamente en punto de inflexión, transformador que cambiaría no solamente su propia vida personal y trayectoria profesional de maneras que serían literalmente imposibles de imaginar o predecir, sino potencialmente también destinos futuros, perspectivas y comprensiones de múltiples otras personas presentes en esa sala, esa noche específica. Roberto Méndez llevaba exactamente 16 años completos trabajando consistentemente y fielmente como conserje nocturno en Galería de Arte Contemporáneo Solstice, llegando puntualmente sin falta cada noche a las 10 en punto exactamente cuando Galería cerraba ceremoniosamente sus puertas masivas de vidrio y acero al público general. Después de que último visitante diurno se marchaba del edificio, y trabajando meticulosa, sistemática y exhaustivamente hasta aproximadamente las 6 de mañana siguiente, limpiando física y químicamente cada centímetro individual de espacio interior masivo de 5.000 metros cuadrados distribuidos estratégicamente en 3 pisos verticales de edificio histórico bellamente restaurado, que había sido originalmente construido en 1923 como banco privado para familias más ricas de ciudad, y había sido convertido en galería de arte de élite durante renovación masiva de $20 millones hace 23 años. 16 años extremadamente largos e interminables de trapear incansablemente pisos extensos de mármol Carrara auténtico importado directamente de Italia a costo de $1 millón solo en materiales hasta que brillaban consistentemente como espejos perfectos reflejando luces y arte, de pulir meticulosamente vidrio grueso especializado de vitrinas de exhibición climatizadas hasta que absolutamente no quedaba huella digital visible o mancha de cualquier tipo, de vaciar discretamente docenas de basureros de acero inoxidable pulido distribuidos estratégicamente por Galería, de limpiar exhaustivamente 6 baños públicos de lujo con accesorios de oro genuino, de 24 quilates que costaban más que autonuevo compacto, de asegurar que absolutamente cada superficie en Galería estuviera impecable, pristina y perfecta para visitantes distinguidos del día siguiente que pagaban $25 solo por entrada general, o $500 por membresía anual VIP que proporcionaba acceso a eventos especiales exclusivos. 16 años de estar completamente rodeado constantemente por arte extraordinario invaluable, caminando solitariamente cada noche silenciosa entre pinturas monumentales de maestros contemporáneos más reconocidos valoradas conservadoramente en múltiples millones de dólares cada una, limpiando extremadamente cuidadosamente alrededor de esculturas delicadas de artistas reconocidos internacionalmente cuyas obras habían sido exhibidas prominentemente en museos más prestigiosos del mundo entero, incluyendo Museum of Modern Art en Nueva York, con colección valorada en billones, Tate Modern en Londres que atraía 5 millones de visitantes anualmente, Centre Pompidou en París considerado epicentro de arte contemporáneo europeo, y Guggenheim en múltiples ubicaciones globales, pasando literalmente miles de horas acumuladas durante años en presencia silenciosa e íntima de instalaciones de arte conceptual complejas que críticos más influyentes describían usando lenguaje elevado extremadamente sofisticado sobre profundidad conceptual filosófica, significado cultural profundo, importancia histórica en evolución de arte contemporáneo, pero siempre exclusivamente como observador invisible, como presencia fantasmal que no contaba socialmente, nunca jamás como participante legítimo activo en mundo rarificado de arte de élite, nunca como alguien cuya opinión personal sobre arte o estética, o significado cultural importara remotamente incluso un poco a cualquier persona involucrada en ecosistema de galería. 16 años de observar silenciosa y atentamente cómo exhibiciones temporales eran montadas cuidadosamente por equipos profesionales especializados de instaladores de arte técnicamente entrenados que ganaban $100 por hora más beneficios por su expertise en manipular arte valioso apropiadamente, de escuchar fragmentos de conversaciones intelectualmente sofisticadas entre críticos de arte influyentes, cuyas reseñas publicadas podían hacer o destruir carrera de artista emergente,
y coleccionistas extremadamente adinerados durante eventos nocturnos especiales exclusivos, cuando Roberto tenía que trabajar aún más discretamente y silenciosamente alrededor de invitados elegantes, bebiendo vino raro caro y discutiendo animadamente méritos relativos y significado cultural de varias obras usando vocabulario altamente especializado de teoría de arte, historia de arte y crítica cultural que frecuentemente sonaba casi como idioma completamente extranjero para alguien sin educación universitaria formal en humanidades, de absorber inadvertida pero profunda y sistemáticamente conocimiento extenso extraordinario sobre movimientos artísticos históricos desde Renacimiento italiano hasta impresionismo francés, hasta expresionismo abstracto americano hasta arte conceptual contemporáneo, sobre técnicas específicas diversas de pintura desde óleo tradicional aplicado en capas translúcidas hasta acrílico moderno de secado rápido hasta técnicas mixtas experimentales, sobre historia completa del arte occidental desde antigüedad clásica hasta presente contemporáneo, sobre teoría del color basada en principios científicos de percepción visual y psicología de respuesta emocional a color, sobre principios fundamentales de composición visual que guiaban cómo artistas organizaban elementos en espacio para crear impacto emocional máximo, sobre qué exactamente diferenciaba trabajo de artista mediocre técnicamente competente pero olvidable de genio verdaderamente visionario reconocido que transformaba comprensión cultural. 16 años de limpiar con cuidado extremo casi reverencial alrededor de obras maestras literalmente invaluables, de estudiar secretamente y analíticamente durante incontables horas solitarias nocturnas cuando estaba completamente solo en galería silenciosa, cada pincelada individual visible claramente en pinturas de óleo aplicadas en capas complejas, cada técnica específica de aplicación de pintura desde impasto grueso hasta glossing translúcido, cada elección compositiva intencional, que artistas cuyo trabajo se vendía por fortunas que Roberto nunca podría imaginar ganar, habían hecho deliberadamente basándose en años de entrenamiento y experimentación, desarrollando gradualmente pero sistemáticamente ojo entrenado extremadamente sofisticado, que podía analizar obra de arte con nivel de sofisticación crítica, que genuinamente rivalizaba con críticos profesionales pagados a pesar de no tener absolutamente ninguna educación universitaria formal en historia del arte, teoría estética o crítica cultural. La Galería Solstice era literalmente templo arquitectónico dedicado exclusiva y completamente a arte contemporáneo más innovador, conceptualmente provocativo y comercialmente exitoso, espacio arquitectónico dramático diseñado específicamente por firma internacional de arquitectura extremadamente famosa especializada en museos y galerías, que había costado exactamente $12 millones en renovación completa y restauración sensible de edificio histórico original, que había sido designado oficialmente como landmark arquitectónico protegido por Comisión de Preservación Histórica de Ciudad, con paredes interiores blancas perfectamente lisas sin textura visible alcanzando altura dramática de 10 metros que creaban volumen vertical espectacular perfecto para exhibir obras de gran formato monumental que dominaban visualmente espacio y abrumaban emocionalmente a visitantes con escala pura, con sistema extremadamente sofisticado de iluminación especializado, compuesto de literalmente cientos de luces LED programables digitalmente e individualmente ajustables, que podían calibrarse precisamente en intensidad luminosa medida en lúmenes, temperatura de color medida en grados Kelvin, y dirección específica de haz de luz para cada obra de arte individual exhibida, maximizando dramáticamente impacto visual estético mientras simultáneamente protegiendo cuidadosamente arte, extremadamente valioso de daño, acumulativo potencial causado por exposición excesiva a radiación ultravioleta contenida en luz que podía degradar gradualmente pigmentos y materiales orgánicos durante décadas. Los pisos extensos eran mármol, Carrara auténtico de más alta calidad importado directamente de canteras históricas famosas en región de Toscana en Italia, exactamente el mismo tipo específico y grado de mármol blanco veteado que el maestro renacentista Miguel Ángel había seleccionado personalmente y usado para esculpir su obra maestra icónica David, que ahora residía en Galería de la Academia en Florencia, instalado meticulosamente en patrones geométricos complejos diseñados por arquitecto principal, que habían costado aproximadamente $1 millón, solo en materiales de mármol crudo sin incluir labor altamente especializada de instalación, por artesanos maestros traídos específicamente de Italia para este proyecto. Sistema masivo de climatización controlada computarizado, mantenía temperatura ambiente interior constante de exactamente 21 grados Celsius y humedad relativa del aire de exactamente 50%, durante todo año sin variación estacional, condiciones ambientales óptimas específicamente calculadas para preservar perfectamente arte extremadamente valioso sensible a fluctuaciones de temperatura y humedad, costando aproximadamente $50.000 mensuales,
solamente en electricidad consumida para operar sistema 24 horas diarias. Seguridad implementada era literalmente nivel de Museo Nacional Internacional con múltiples docenas de cámaras de video de alta definición de 4000 píxeles monitoreando digitalmente cada ángulo posible de cada sala, sensores de movimiento infrarrojos extremadamente sensibles capaces de detectar presencia humana incluso en oscuridad completa, detectores de vibración montados en paredes programados para activar alarma. Si alguien intentaba penetrar físicamente estructura de edificio, guardias de seguridad profesionales armados con armas de fuego y entrenamiento policial patrullando constantemente durante horas nocturnas, y sistema de alarma sofisticado conectado directamente vía líneas dedicadas con estación de policía local, para respuesta de emergencia inmediata en caso de intrusión o robo. Las exhibiciones temporales rotaban aproximadamente cada 6 a 8 semanas según calendario anual, cuidadosamente planeado con años de anticipación, trayendo trabajo cuidadosamente curado de combinación estratégica de artistas emergentes prometedores, todavía estableciendo reputaciones junto con maestros ya establecidos firmemente, cuyas obras ya habían alcanzado precios estratosféricos en mercado internacional de arte impulsado por especulación de inversión, tanto como por apreciación estética genuina. Roberto había visto literalmente miles de pinturas individuales diferentes, cientos de esculturas variadas, docenas de instalaciones conceptuales complejas e innumerables fotografías artísticas durante 16 años completos de trabajo nocturno solitario. Había observado cuidadosa y analíticamente cómo ciertas obras específicas capturaban inmediatamente atención emocional intensa de coleccionistas durante aperturas de exhibición y vendían rápidamente por sumas enormes que alcanzaban frecuentemente cientos de miles o incluso millones de dólares, mientras otras obras aparentemente similares, técnicamente competentes y profesionalmente ejecutadas, eran completamente ignoradas por mercado y permanecían sin vender durante meses o años, hasta ser eventualmente removidas de galería, sin haber generado interés comercial significativo. Había desarrollado intuitivamente y experiencialmente entendimiento profundo, sofisticado, de qué exactamente hacía que arte fuera verdaderamente poderoso emocionalmente y comercialmente exitoso versus simplemente técnicamente competente, pero espiritualmente vacío y comercialmente sin valor. Roberto había comenzado a trabajar en Galería Solstice hace exactamente 16 años cuando tenía apenas 22 años de edad, recién llegado a Ciudad Grande desde campo rural donde había crecido en pobreza extrema, que mayoría absoluta de personas urbanas privilegiadas criadas en familias de clase media o alta no podían realmente comprender o imaginar vívidamente en sus experiencias cotidianas protegidas. Era hijo biológico de campesinos pobres sin tierra que trabajaban como jornaleros agrícolas temporales en tierra que pertenecía a terratenientes ricos ausentes, ganando apenas $3 miserables diarios por literalmente 12 horas brutales de labor física exhaustiva bajo sol implacable de campo, viviendo en choza deteriorada de 2 habitaciones sin electricidad funcional ni agua corriente potable, donde familia completa de 7 personas, incluyendo padres y 5 hijos, compartía espacio apretado, claustrofóbico sin privacidad básica. Había abandonado escuela primaria rural extremadamente mal financiada a los 14 años, porque familia necesitaba desesperadamente sus manos adicionales trabajando en campos para sobrevivir económicamente día a día, perdiendo permanentemente oportunidad de educación formal continuada que potencialmente hubiera podido cambiar completamente su trayectoria de vida y opciones económicas futuras. A los 19 años, aproximadamente 3 meses después de que padre murió dolorosamente de infección bacteriana no tratada médicamente, porque familia literalmente no podía permitirse pagar visita a doctor rural que costaba $20 que simplemente no tenían disponibles, Roberto había tomado decisión desesperada pero valiente de migrar solo a Ciudad Grande, buscando desesperadamente cualquier oportunidad de vida mejor. De escapar finalmente ciclo interminable multigeneracional de pobreza rural extrema, que había atrapado a generaciones sucesivas de su familia durante siglos sin esperanza aparente de escape o movilidad social ascendente. Había llegado a ciudad con literalmente $30 en bolsillo, representando ahorros completos de año entero de trabajo, sin conocer absolutamente a nadie en ciudad de 5 millones de habitantes, sin educación formal más allá de 6º grado incompleto de escuela primaria rural, sin habilidades especializadas comercializables de ningún tipo, durmiendo durante primeros 3 meses en refugios superpoblados para personas sin hogar donde compartía espacio con adictos a drogas, enfermos mentales sin tratamiento y otros marginalizados sociales mientras buscaba desesperadamente cualquier empleo que lo aceptara. Trabajo de conserje nocturno en galería había sido literalmente salvación económica y psicológica.
Pagaba salario mínimo legal de $7.50 por hora en ese entonces hace 16 años, cantidad que sonaba minúscula a personas de clase media, pero que era apenas suficiente para que Roberto rentara habitación pequeña individual de 3 metros por 3 metros en apartamento, compartido extremadamente deteriorado con 5 otras personas trabajadoras pobres en vecindario peligroso de alta criminalidad, en periferia de ciudad, pero crucialmente era trabajo estable con ingreso predecible semanal, que permitía a Roberto planear financieramente y enviar $50 mensuales a su madre viuda y 4 hermanos menores, todavía luchando por sobrevivir en pobreza rural. Más importante psicológica y espiritualmente, trabajo nocturno solitario significaba que Roberto estaba completamente solo en galería masiva durante horas extensas, rodeado silenciosamente por arte extraordinario, con tiempo ilimitado para observar cuidadosamente, para estudiar analíticamente, para desarrollar gradualmente educación artística autodidacta profunda que absolutamente nadie sabía que estaba acumulando sistemáticamente, pero lo absolutamente extraordinario, lo que eventualmente cambiaría todo dramáticamente, fue que Roberto tenía secreto profundo que absolutamente nadie en galería conocía o remotamente sospechaba durante 16 años completos. Roberto había estado pintando obsesiva y compulsivamente. Había comenzado casi por accidente durante su segundo año trabajando en galería. Una noche mientras limpiaba rutinariamente sala de almacenamiento subterránea en sótano donde galería guardaba materiales diversos de exhibiciones pasadas, Roberto había encontrado inesperadamente lienzos descartados como basura, pinturas que artistas habían aparentemente abandonado como intentos fallidos insatisfactorios, y tubos parcialmente usados de pintura al óleo profesional que habían sido tirados simplemente porque color específico no era exactamente correcto para necesidades particulares de artista trabajando en proyecto. En lugar de desechar obedientemente estos materiales como basura según protocolo estándar como se suponía que debía hacer, Roberto los había guardado secretamente, escondiéndolos en bolsa de lona vieja y llevándolos a su habitación. Esa noche específica, en su habitación minúscula claustrofóbica de 3 metros por 3 metros con techo agrietado goteando agua cuando llovía, Roberto había extendido cuidadosamente uno de lienzos salvados en piso sucio. Había exprimido pintura de tubos rescatados directamente sobre superficie improvisada, y sin pinceles apropiados de ningún tipo usando solamente dedos y pedazo de cartón encontrado en basura. Había comenzado a pintar instintivamente. No sabía técnicamente qué estaba haciendo. No tenía absolutamente ningún entrenamiento formal. No conocía técnicas apropiadas enseñadas en escuelas de arte. Pero algo profundo visceral dentro de él necesitaba desesperadamente expresarse creativamente. Necesitaba crear algo propio después de años de solamente limpiar y servir creaciones de otros privilegiados. Esa primera pintura había sido técnicamente terrible según estándares profesionales, composición desequilibrada torpemente, colores aplicados sin conocimiento de teoría de color o mezcla apropiada, pero proceso físico-emocional de crear había despertado algo en Roberto que nunca había sabido que existía dentro de él: hambre creativa, pasión artística, necesidad psicológica de expresar visualmente experiencias emocionales intensas que no podía articular adecuadamente con palabras limitadas por educación incompleta. Desde esa noche transformadora, Roberto había pintado obsesivamente cada momento que no estaba trabajando en galería o durmiendo mínimamente. Pintaba exclusivamente con materiales rescatados cuidadosamente de galería durante meses y años, lienzos descartados que encontraba regularmente en contenedores de basura, tubos de pintura parcialmente usados que artistas tiraban descuidadamente, pinceles viejos desgastados que habían sido reemplazados por nuevos. Pintaba en su habitación pequeña a pesar de falta obvia de espacio apropiado para trabajar, a pesar de olores químicos fuertes tóxicos de solventes y pinturas en espacios sin ventilación adecuada que causaban dolores de cabeza persistentes, a pesar de no tener caballete profesional y tener que trabajar incómodamente con lienzos apoyados precariamente contra pared agrietada o directamente en piso sucio. Durante primeros 3 años sus pinturas habían sido primitivas objetivamente, técnicamente incompetentes según estándares de galería, pero Roberto había aprendido metódicamente y sistemáticamente observando intensamente. Cada noche en galería silenciosa, después de completar meticulosamente tareas obligatorias de limpieza que tomaban aproximadamente 5 horas, Roberto pasaba 2 o 3 horas adicionales estudiando pinturas exhibidas con intensidad concentrada de estudiante dedicado en clase maestra, aunque nunca había asistido a clase formal de ningún tipo en su vida. Estudiaba minuciosamente cómo artistas profesionales mezclaban colores primarios para crear paletas sofisticadas, cómo aplicaban pintura en capas sucesivas para crear profundidad visual,
cómo creaban ilusión convincente de profundidad tridimensional y forma volumétrica en superficie plana bidimensional, cómo componían cuidadosamente elementos visuales en lienzo para guiar ojo de espectador a través de composición de manera controlada e intencional, cómo usaban contraste dramático de luz y sombra para crear impacto emocional. Roberto había literalmente robado libros viejos descartados de arte de contenedores de basura, cuando Galería desechaba catálogos de exhibiciones pasadas para hacer espacio para nuevo material. Los había leído completamente hasta memorizar contenido, estudiando intensamente reproducciones fotográficas de pinturas maestras históricas, leyendo cuidadosamente análisis escritos de críticos profesionales sobre por qué exactamente ciertas obras específicas eran consideradas culturalmente importantes y estéticamente revolucionarias. Había aprendido autodidácticamente sobre impresionismo francés del siglo XIX, expresionismo alemán de principios del siglo XX, cubismo revolucionario de Picasso, expresionismo abstracto americano de posguerra, arte conceptual contemporáneo, todos movimientos artísticos principales sin jamás asistir a clase formal de historia de arte en universidad. Más importante críticamente, Roberto había pintado incansablemente sin parar. En 16 años completos había creado más de 3.000 pinturas individuales, trabajando obsesivamente cada día sin falta excepto cuando estaba literalmente demasiado enfermo físicamente para levantarse de cama, pintando frecuentemente 4 o 5 horas después de turno de trabajo de 8 horas, sobreviviendo con apenas 4 horas de sueño nocturno, sacrificando literalmente todo tiempo libre, toda vida social que podría haber tenido, toda recreación o entretenimiento para dedicarse completa y totalmente a arte. Y gradualmente pero claramente, año tras año de práctica dedicada, sus pinturas habían mejorado dramáticamente. La composición se había vuelto progresivamente más sofisticada y intencionalmente estructurada. El uso de color más sutil, complejo y emocionalmente resonante. La técnica de aplicación de pintura más refinada y controlada. Para año 10 de práctica constante, Roberto pintaba con habilidad técnica objetiva que genuinamente rivalizaba con artistas profesionales graduados de escuelas de arte. Para año 15, estaba creando trabajo que era genuinamente extraordinario según cualquier estándar objetivo, pinturas que capturaban emoción humana profunda universal, que transmitían vívidamente experiencias vividas de pobreza, lucha económica, esperanza persistente y dignidad humana mantenida en circunstancias extremadamente difíciles. Pero Roberto nunca había mostrado su trabajo a absolutamente nadie durante 16 años completos. Las 3.000 pinturas llenaban completamente su habitación pequeña hasta punto de ser casi inhabitable, apiladas peligrosamente contra todas paredes desde piso hasta techo, almacenadas bajo cama en capas múltiples, metidas en closet pequeño hasta que puerta apenas cerraba. Pintaba no para exhibir públicamente o vender comercialmente, pintaba porque necesitaba psicológicamente crear, porque pintar era única manera que podía procesar emocionalmente sus experiencias de vida difíciles, única manera que se sentía completamente vivo y auténticamente humano después de años de ser tratado como invisible socialmente. Roberto había guardado su arte secreto porque conocía dolorosa verdad sobre mundo de arte de élite, sin credenciales apropiadas, sin grado de bellas artes de universidad prestigiosa costosa, sin conexiones sociales correctas en círculos de arte, sin dinero para rentar espacio de estudio en vecindario artístico de moda. Trabajo de persona como él nunca sería tomado en serio profesionalmente sin importar cuán objetivamente talentoso fuera realmente. Mundo de arte que Roberto observaba cada noche en Galería Solstice era mundo exclusivo de privilegio socioeconómico, donde éxito dependía tanto de quién conocías personalmente y qué escuela prestigiosa habías asistido como de talento artístico real. Así que Roberto había continuado en silencio completo, pintando secretamente, limpiando pisos, observando, aprendiendo, esperando pacientemente oportunidad que honestamente nunca esperó que llegaría jamás, hasta esa noche, ese momento singular que cambiaría absolutamente todo. La subasta nocturna especial había atraído coleccionistas más ricos y socialmente prominentes de ciudad. Entre ellos estaba Damián Valenzuela, heredero de fortuna masiva de bienes raíces comerciales valorada conservadoramente en $500 millones, conocido ampliamente en círculos pequeños de arte, tanto por colección personal impresionante de arte contemporáneo, valorada en $50 millones, como por comportamiento frecuentemente arrogante, insensible y deliberadamente cruel hacia personas que consideraba socialmente inferiores, basándose en clase económica. Damián había llegado tarde dramáticamente a eventos según costumbre habitual, había bebido considerablemente vino caro durante hora previa, y estaba en modo de entretener a sí mismo y audiencia a costa de humillar a otros. Cuando vio casualmente a Roberto trapeando discretamente en esquina,
Oportunidad para humillación pública que le parecía divertida había sido irresistible. Victoria había llamado a curadora con voz intencionalmente fuerte que cortó abruptamente conversaciones en sala. ¿Por qué tenemos personal de limpieza trabajando durante evento exclusivo para coleccionistas? Es completamente inapropiado y francamente ofensivo. Victoria se había apresurado hacia él con expresión de alarma. Señor Valenzuela, mil disculpas sinceras. Hubo pequeño derrame accidental de vino y necesitábamos... No me interesan tus excusas inadecuadas. Había interrumpido Damián con gesto despectivo de mano. Pero ya que este hombre está aquí interrumpiendo nuestro evento cultural sofisticado con su presencia inapropiada, hagamos algo entretenido con esta situación. Se había acercado directamente a Roberto, quien había detenido inmediatamente limpieza y estaba parado inmóvil con mopa en manos, esperando poder volverse invisible nuevamente. Tú, había dicho Damián con voz cargada de condescendencia obvia. ¿Cómo te llamas? Roberto Méndez, señor, había respondido Roberto en voz baja. Roberto, había repetido Damián como si nombre fuera intrínsecamente gracioso. ¿Cuánto tiempo exactamente has trabajado aquí limpiando pisos alrededor de todo este arte invaluable? 16 años, señor. 16 años completos. Damián había girado hacia otros coleccionistas con expresión de asombro exagerado teatral. Imaginen eso. 16 años caminando entre arte extraordinario sin comprender absolutamente nada de lo que está viendo. Es casi poético en su tragedia. Risas incómodas habían brotado de algunos coleccionistas. Otros habían mirado hacia otro lado con incomodidad visible. Dime, Roberto, había continuado Damián, disfrutando claramente la atención completa de sala. En estos 16 años rodeado constantemente de arte, has desarrollado quizás apreciación personal por lo que hace que pintura sea valiosa comercialmente. ¿Entiendes por qué esa pintura ahí, señaló a obra abstracta valorada en $2 millones, vale más que lo que probablemente ganarás en toda tu vida miserable? Roberto había permanecido en silencio, sabiendo que cualquier respuesta solo prolongaría humillación. Por supuesto que no entiendes. Damián había respondido su propia pregunta retórica. ¿Cómo podrías? Apreciar arte requiere educación universitaria, refinamiento cultural, sensibilidad estética que se desarrolla solo a través de años de exposición apropiada en contextos culturales correctos. No es algo que se puede absorber mientras se trapean pisos. Había hecho pausa dramática. Luego había tenido lo que claramente pensó era idea brillante. De hecho, hagamos experimento educativo para todos presentes. Roberto, a ver si realmente sirves para algo más que limpiar pisos como has hecho durante 16 años. Aquí está mi desafío público. Damián había señalado teatralmente al lienzo en blanco de 2 metros por 1,5 metros que estaba apoyado contra pared. Parte de instalación de artista que se montaría día siguiente. Quiero que pintes algo en ese lienzo ahora mismo, frente a todos nosotros. Mostraremos a todos por qué arte real requiere talento verdadero innato, educación formal costosa, años de entrenamiento apropiado bajo maestros reconocidos. Se había vuelto hacia Victoria. Victoria, por favor, trae pinturas profesionales y pinceles para nuestro amigo aquí. Victoria había mirado horrorizada. Señor Valenzuela, realmente no creo que esto sea apropiado. Tráelos inmediatamente. Había ordenado Damián con tono que no admitía discusión. O quizás prefieres que lleve mi colección completa de 50 millones a galería competidora que aprecia verdaderamente mi negocio. Victoria había tragado saliva y había asentido a asistente, quien había corrido a sala de suministros y regresado rápidamente con caja de pinturas al óleo profesionales y set de pinceles de calidad. Damián había extendido brazos teatralmente. Damas y caballeros, estamos a punto de presenciar demostración educativa de por qué no todos están destinados a crear arte. Roberto aquí va a intentar pintar algo, y cuando inevitablemente produzca basura incompetente, todos apreciaremos aún más el talento verdadero de artistas reales cuyo trabajo cuelga en estas paredes. Roberto había mirado el lienzo en blanco, luego las pinturas, luego a Damián. Por primera vez en 16 años completos, todas las horas secretas de pintura, todos los estudios nocturnos de técnica, toda la pasión acumulada, iban a ser expuestas públicamente. Podía rechazar, podía simplemente regresar a limpieza, preservar su secreto, evitar humillación. Pero algo en crueldad casual de Damián había encendido algo en Roberto. Acepto, había dicho Roberto simplemente. En ese momento todo cambió completamente. Roberto había colocado su mopa contra pared y había caminado hacia el lienzo. Sus manos habían tomado pinceles con familiaridad que nadie esperaba. Había mezclado colores con certeza de alguien que había hecho esto miles de veces. Los coleccionistas se habían aglomerado alrededor con anticipación de presenciar fracaso espectacular, y Roberto había comenzado a pintar, no tímidamente, sino con confianza fluida de artista experimentado.
Sus primeras pinceladas establecieron composición con seguridad que sorprendió a observadores. Estaba pintando de memoria, de experiencia vivida, de 16 años de práctica secreta. Durante primeros 10 minutos, forma había comenzado a emerger. Era figurativa, realista pero emocionalmente cargada. Roberto estaba pintando escena de su niñez, su padre trabajando en campo bajo sol brutal. La técnica era impresionante. La manera en que mezclaba colores, aplicaba pintura en capas, capturaba expresión facial, mostraba habilidad que venía solo de años de práctica dedicada. Las conversaciones habían disminuido a medida que más coleccionistas notaban que algo inesperado estaba sucediendo. 30 minutos. Roberto continuaba pintando con enfoque total, completamente absorto. Estaba agregando figura de niño pequeño, versión joven de sí mismo observando a su padre trabajar. La composición era poderosa, creaba narrativa emocional inmediata sobre pobreza, amor familiar y dignidad. 60 minutos. Pintura estaba esencialmente completa. Cuando Roberto finalmente dio paso atrás, silencio en sala fue absoluto. Damián avanzó lentamente, su sonrisa desvaneciendo. Había estudiado obra durante largo momento, su expresión cambiando a shock. Victoria se acercó y su inhalación fue audible. Esto es trabajo de nivel profesional. La técnica es impecable, el impacto emocional es extraordinario. Se volvió hacia Roberto. ¿Dónde estudiaste arte? Nunca estudié formalmente. He pintado en mi tiempo libre durante 16 años. Aprendí observando pinturas aquí cada noche. Sara Chen, coleccionista respetada, se acercó. La calidad es excepcional. Yo lo compraría ahora mismo por $250.000. Murmullo de shock atravesó sala. Otro coleccionista ofreció 300.000. Damián, con manos temblando, había sacado chequera y escrito cheque por 100.000 como había prometido. Sara Chen no había terminado. Señor Méndez, me gustaría ver más de su trabajo. Si tiene más pinturas de esta calidad, le ofrezco exhibición individual en mi galería. Tengo aproximadamente 3.000 pinturas en mi habitación. El número causó otro murmullo de asombro. Mañana mismo quiero visitar su estudio, dijo Sara. Marcus Wellington intervino. Si su trabajo mantiene este nivel, podría estar hablando de carrera artística internacional. Victoria había recuperado compostura. Roberto, ¿por qué nunca mencionaste que pintabas? Roberto miró alrededor. Porque soy conserje sin educación formal. ¿Quién me habría tomado en serio? El mundo del arte no es para personas como yo. Sus palabras cayeron en silencio incómodo porque todos sabían que tenía razón. Damián finalmente encontró su voz. Esto es, yo no esperaba. Obviamente, interrumpió Sara con tono frío. Intentaste humillar públicamente a este hombre, basándose en suposiciones clasistas, y revelaste tu propia ignorancia. Se volvió hacia Roberto. El mundo del arte ha sido injusto con usted. Pero eso va a cambiar. Mañana comenzamos a construir su carrera. Los meses siguientes fueron transformación meteórica. Al día siguiente Sara vino a habitación de Roberto. Cuando vio 3.000 pinturas apiladas, lloró abiertamente. Esto es tesoro escondido, dijo. Estas pinturas documentan experiencia con autenticidad extraordinariamente rara. Seleccionó 50 pinturas más fuertes para exhibición individual. Contrató fotógrafo profesional. Escribió texto curatorial sofisticado. La exhibición invisible 16 años en galería abrió 3 meses después. Críticos importantes fueron invitados. El crítico principal escribió: Roberto Méndez es artista autodidacta con capacidad técnica que rivaliza con cualquier pintor contemporáneo. Pero lo que distingue su trabajo es autenticidad emocional imposible de falsificar. Noche de apertura atraía 500 visitantes. 23 de 50 pinturas vendieron esa noche, con precios entre $30.000 y $200.000. Más significativo que dinero era validación. Críticos, coleccionistas, artistas, todos reconociendo que su trabajo tenía valor real. Victoria de Galería Solstice contactó a Roberto para disculparse y ofrecer exhibición futura con condición. Incluiría trabajo de otros artistas autodidactas. Damián escribió carta pública de disculpa y comprometió $1.000.000 para fondo de becas para artistas de backgrounds de bajos ingresos. Un año después, Roberto era artista profesional con representación de 3 galerías. Su trabajo había sido adquirido por 2 museos. Había sido perfilado en revistas nacionales. Roberto usó dinero para sacar a familia de pobreza, comprándoles casa, asegurando que hermanos pudieran asistir a universidad. Estableció programa de mentoría para artistas de backgrounds humildes, proporcionando materiales gratis, espacio de estudio y conexiones. Tuve 16 años de educación gratis trabajando en galería, explicaba, pero también 16 años de invisibilidad. Quiero crear caminos para otros. 5 años después, fue invitado a hablar en graduación de escuela de bellas artes más prestigiosa. Graduados, comenzó. Ustedes tienen ventajas extraordinarias.
Usen esas ventajas sabiamente. Pero recuerden, no son únicos en tener talento artístico. En habitaciones pequeñas, en trabajos nocturnos, hay artistas con talento igual al suyo que nunca tendrán oportunidad de asistir a escuela como esta. Cuando se conviertan en artistas establecidos, curadores, críticos, usen su poder para buscar talento donde quiera que exista. El arte no pertenece a clase privilegiada, pertenece a humanidad, y frecuentemente, arte más poderoso viene de personas que han vivido experiencias que mayoría nunca enfrentaremos. Mi desafío, usen su educación para crear arte importante, pero también usen su privilegio para abrir puertas para artistas sin sus ventajas. La ovación fue larga. Después, docenas compartieron que venían de backgrounds humildes. Ustedes pertenecen completamente, les dijo Roberto. Su perspectiva es activo. Hagan arte sobre lo que conocen. 10 años después, Roberto era reconocido internacionalmente. Su trabajo estaba en 8 museos. Había tenido exhibiciones en Nueva York, Londres, París. Pero el logro más importante era Fundación Roberto Méndez, organización que apoyaba a artistas de backgrounds marginalizados. Proporcionaba becas, estudios, materiales y conexiones críticas. En 10 años Fundación había apoyado 200 artistas, 30 tenían carreras sostenibles, 5 habían ganado premios nacionales. Damián se había convertido en patrón generoso, donando millones durante décadas. Se había disculpado profundamente. Aquella noche me mostró lo peor de mí mismo, dijo. Mi arrogancia, mi clasismo, estaba completamente equivocado. Roberto aceptó. Aquella noche cambió mi vida, pero más importante, cambió conversación sobre quién puede ser artista. 15 años después, Roberto dio charla TED vista por 10 millones. Hay miles de Roberto Méndez trabajando como conserjes, dijo. Personas con talento extraordinario que nunca será descubierto. Imaginemos cuánto talento está siendo desperdiciado porque personas no tienen acceso a educación, mentores, oportunidades. Mi mensaje es doble. Para personas con talento pero sin credenciales, no dejen que falta de educación los detenga. Practiquen apasionadamente. Eventualmente talento es reconocido. Para personas con poder y privilegio, busquen activamente talento en lugares inesperados. El conserje podría ser genio. Pregúntenles sobre aspiraciones. Ofrezcan mentoría. Talento está distribuido uniformemente. Oportunidad no. Si podemos cambiar eso, desbloquearemos potencial humano masivo. 20 años después de aquella noche, Roberto era leyenda en mundo de arte. Había cambiado conversación fundamental sobre acceso, oportunidad y talento. Museos importantes tenían colecciones permanentes de su trabajo. Universidades enseñaban sobre su impacto en democratizar arte. Documentales contaban su historia. Pero más importante, había inspirado movimiento. Galerías establecieron programas buscando talento en comunidades marginalizadas. Escuelas de arte crearon becas para estudiantes de bajos ingresos. Coleccionistas comenzaron a valorar autenticidad sobre pedigrí. El mundo del arte, aunque todavía imperfecto, era fundamentalmente más inclusivo debido a Roberto Méndez. 22 años después, en galería diferente en ciudad diferente, joven conserje de 28 años llamada María limpia pisos después de evento. Ha sido noche larga. Escuchó coleccionistas hablando sobre arte. Se sintió invisible como siempre. Mientras limpia, María nota catálogo descartado. Portada muestra pintura de hombre en campo. Título lee Roberto Méndez, retrospectiva completa. María recoge catálogo. Comienza a leer sobre conserje que pintaba secretamente 16 años. Lee sobre humillación que se convirtió en transformación. Algo despierta en María. Ella también dibuja secretamente. Pequeños bocetos durante descansos. Nunca se lo ha mencionado a nadie. Pero ahora, leyendo sobre Roberto, María toma decisión. Mañana comprará materiales apropiados. Comenzará a practicar seriamente. Estudiará arte en biblioteca como Roberto hizo. Y algún día mostrará su trabajo. Tal vez nada cambie. Tal vez nadie reconozca su talento. O tal vez su momento llegará también. Porque ese es el legado verdadero de Roberto Méndez. No solo su transformación personal, sino las innumerables historias que inspiró. Las innumerables personas en empleos humildes que encontraron coraje de mostrarse. Los innumerables curadores que comenzaron a buscar talento en lugares inesperados. Los innumerables sistemas que cambiaron para valorar habilidad sobre credenciales. Cada conserje que encuentra voz. Cada empleado que desarrolla talento oculto. Cada persona marginada que se niega a permanecer invisible. Cada puerta abierta basándose en mérito real. Todo eso es legado de Roberto Méndez. Y ese legado vivirá para siempre, democratizando arte, probando que talento no conoce fronteras de clase o privilegio. El futuro del arte no será construido solo por graduados de élite. Será construido por talento de todas partes, de habitaciones pequeñas, de bibliotecas públicas, de personas que amaban crear tanto que practicaron miles de horas sin garantía.
Y cuando historia de arte sea escrita en futuras décadas, Roberto Méndez será recordado no solo como artista exitoso, sino como persona que ayudó a cambiar fundamentalmente quién tiene permitido participar en mundo del arte. Ese es su verdadero legado permanente, y vivirá eternamente,